Comenzamos la semana pasada, les hablé acerca de por qué la iglesia debe ser una iglesia que agoniza por la fe. Una iglesia que agoniza por la fe, entendiendo que agonizar significa el último esfuerzo que alguien puede dar. Agonizar en sentido médico, decíamos, es el esfuerzo último que hace el cuerpo por mantener la vida de ese cuerpo. Pero hablando precisamente de la palabra utilizada en este pasaje de Judas, encontramos que es precisamente el esfuerzo mayor, la agonía, el esfuerzo último que una iglesia necesita hacer para contender ardientemente por la fe que le ha sido entregada. Ahora ya lo vimos, esta introducción, la semana pasada, entendimos o me di a explicar por qué Judas hacía este llamado a contender por la fe. Y vamos a entrar precisamente a uno de los temas sugeridos, que Judas tiene varios temas sugeridos y no es una exposición, hermanos, en este caso del libro de Judas, no voy a hablar expositivamente del libro de Judas, sino de los temas sugeridos por Judas en su carta, lo que vamos a hacer precisamente durante estos últimos domingos, quizás en los primeros del año también, porque vamos a entrar ahora precisamente a uno de las cosas que debemos de contender por la fe. Hace algunos años atrás, no sé cuántos años sería, yo creo 7, 8, 10 años, tomé una serie de enseñanzas del libro de Judas acerca del camino de Caín, la contradicción de Coré y la doctrina de Balaam, que precisamente está expresada en Judas. Ese es uno de los temas sugeridos en cuanto a Judas, que si Dios nos permite también lo vamos a volver a ver, pero lo que voy a entrar aquí precisamente es a lo que Judas dice que por qué deberíamos contender. Versículo 4 dice, después de decirnos, amados, en el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, aquí viene la razón, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primero lo que hacen, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tres doctrinas principales que deberíamos contender por ellas, ¿ya? Es decir, deberíamos esforzarnos hasta el último en el estudio de la palabra de Dios a fin de tener estas doctrinas plenamente esclarecidas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos contender con ellas. Pero no solamente contender en este sentido que Judas dice, sino que también es precisamente la forma en que nosotros deberíamos testificar de Cristo. Testificar de Cristo no es establecer lo que comúnmente se llama hoy día un plan de salvación, 3 pasitos sencillos o un camino de Romanos o 4 verdades espirituales que la gente sabe de manera encapsulada acerca de por qué deberíamos o deberían creer en Cristo y luego después de ello culminar con una oración para que sea salvo. Eso no es testificar de Cristo, eso es una forma de hacerlo de los últimos 100 años quizás, 50 años, no sé. Pero no es la manera como testificaban, no es la manera como testificaban los apóstoles ni los primeros cristianos. Ellos establecían doctrinas que la gente comprendía, entendía y luego necesariamente la fe surgía en ellos por una acción del Espíritu Santo. No es obligar a una persona a creer, es dejar que el Espíritu Santo haga esa labor. Ahora, contender ardientemente, establecimos, es estudiar la palabra, comprenderla bien y después, basado en ello, exponerlo. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, estas semanas es entrar a una de las varias doctrinas. Aquí están sugeridas 3 doctrinas que nos llevarían casi todo el año exponerlas. Primero, la gracia de Dios, que estos hombres impíos han convertido en libertinaje. Después, la soberanía de Dios, que también es otra doctrina que nos llevaría todo el tiempo, porque niegan también a Dios, el único soberano. Y luego, tercero, nuestro Señor Jesucristo y su supremacía. Jesucristo, la doctrina de Jesucristo.
Así que 3 doctrinas que bien podríamos tomar unos 3 meses por cada una de estas doctrinas y tratar de exponerlas. Bueno, vamos a quedarnos ahora solamente con la de nuestro Señor Jesucristo, en este momento. Y les dije la semana pasada que les iba a entregar algunas hojitas de repaso, ahí, o más bien de apuntes. No es una clase, así que no me vayan a estar preguntando durante la predicación, hermanos, aquí qué punto va, o no. Ahí simplemente les doy, nada más les doy unas pautas de los puntos tomados. Ustedes allá anoten sobre ello lo que ustedes pueden tener. Tienen una parte para textos de apoyo, otra parte que son los temas o los puntos principales, y sobre ello ustedes vayan rellenando, o lo que ustedes vayan agarrando, ahí vayan apuntándole. Les animé a traerse una pluma, veo que algunos no trajeron, ¿ve? Así que la próxima, hermanos, hagan el esfuerzo, porque cuando uno apunta, uno está puesto en el momento de la enseñanza. Ahí trabajamos doble, nuestra mente se atiende, y eso nos ayuda un poquito más. Y tercero, ¿sabe qué nos ayuda? Nos ayuda a no cansarnos mentalmente ni dormitarnos, ¿verdad? Porque si no, de pronto estamos ahí cabeceando de pronto porque estamos dormitando. Ahora, no va a ser largo porque tenemos corto tiempo, porque tenemos el segundo culto, ¿verdad? Nuestros tiempos de exposición son de 45, máximo 50 minutos durante estas mañanas, pero no más de eso, no deberíamos, porque se nos va el tiempo también. Así que lo que voy a hacer es dividir mi tema que estoy trayendo en pequeñas porciones sobre las cuales voy a estar exponiendo. Hoy vamos a ver precisamente la perspectiva de Judas Iscariote. La perspectiva de Judas Iscariote respecto de Cristo es la teología judía general de antes y también la teología actual del mundo cristiano. Miren, la perspectiva de Judas Iscariote, no de Judas el que acabamos de leer ahorita. Este es Judas, el hermano del Señor. No, la perspectiva de Judas Iscariote respecto de Cristo es la teología judía general de antes, y también es la teología general, o muy general, o no puedo llamarse el general, más bien, o es la teología de muchos hoy en el mundo cristiano. Vamos a establecer esto. La teología establece, en primer lugar, hermanos, quiero hablarles primeramente para que no tengamos miedo acerca de la palabra teología. Y ya lo hemos hablado tantas veces, y tenemos clases de escuela formativa donde hablamos de teología, pero lo voy a recordar rápidamente, muy rápidamente. La teología establece convicciones firmes en nosotros. Si no estudiamos teología, no tenemos convicciones firmes. No hay manera, no hay forma de que yo tenga convicciones firmes. Si no estudiamos teología, no tenemos convicciones firmes. Podemos tener algo de conocimiento, podemos tener alguna opinión, pero no hay convicciones si no hay estudio de teología. Ahora, una vez más, ¿qué es la teología? Por de entrada, para decirlo, teología no es una materia. Teología no es una filosofía o parte de una filosofía, aunque así nació al principio. No, teología muy sencillamente es el estudio de Dios o el conocimiento de Dios. Eso significa teología, el conocimiento o estudio de Dios. Así que sin teología no se establecen convicciones firmes en nosotros, porque nos lleva a estudiar, a comprender y establecer un pensamiento más bíblico que simplemente aceptar todo de manera tácita, sin decir nada, de manera tácita, callados, a todo decimos sí. Eso es peligroso, hermanos. Es muy peligroso que a todo digamos sí sin estudiarlo, sin comprenderlo. Porque bien pudiéramos escuchar en la mañana un sermón de cualquier en la radio, lo prende y todos diríamos amén, amén a cosas porque están diciendo cosas básicas y sencillas, pero no estamos estudiando el trasfondo y el contexto de todo lo que están diciendo. Ayer en la noche estaba escuchando a alguien que dije, qué bien está explicando esta parte, pero cuando ya escuché la última parte, porque lo prendí en el radio y no era ni una estación cristiana, simplemente estaba dando a entender algo acerca de cómo Cristo en su nacimiento nació precisamente, no nació en diciembre, sino Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Ya lo expliqué la vez pasada, en tiempos pasados, en los tabernáculos, y de hecho Juan así lo explica. Cristo se tabernaculizó, Juan 1:1, dando precisamente el contexto histórico que en este momento estaba aconteciendo. Ahora, lo estaba explicando una persona ahí muy bien. Y de pronto,
Ya la siguiente parte que estaba diciendo, dijo, y por esto nuestra Santa Madre Iglesia, y yo comencé, ¿qué está diciendo? Y comenzó a hablar ya de otras cosas alrededor de esto. No es, hermanos, tenemos que aprender a discernir lo que escuchamos. Así que no puedo decir sencillamente a todo, sí, sí, no. Hay que estudiar teología, conocimiento de Dios. Sin teología no hay convicciones firmes. Si la teología no es importante para un cristiano, hermanos, si la teología no es importante para un cristiano, entonces Dios no es importante para ese cristiano. Si la teología no es importante para un cristiano, Dios no es importante para él, porque ¿qué vas a estudiar? Cuando venimos a la iglesia, cuando vamos venimos aquí a escuchar la palabra de Dios y no vamos a querer saber más del Señor, querer saber más de Dios, entonces, ¿qué quiero saber? ¿De qué más quiero saber? Y yo preguntaría, bueno, es que quiero saber cómo arreglar tu matrimonio, es que quiero saber cómo arreglar esta situación entre mis hijos, y eso es algo atrayente, y la gente va a muchas iglesias a querer escuchar eso. Cómo ser mejor en la familia, cómo ser mejor en el trabajo, cómo ser mejor persona, cómo arreglar los asuntos entre hermanos, etcétera, etcétera. Y un montón de temas, cientos y miles de temas que son atrayentes, con solamente decirlos. Pero si tu deseo no es saber más de Dios, entonces Dios no es importante para ti. Y la teología es eso, el estudio de Dios. He escuchado a algunos decir que no deberíamos enseñar teología. Me lo han dicho a mí como pastor, otros pastores. Tú no deberías enseñar teología. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros enseñar, hermanos, en nuestra iglesia? Si nuestro único tema más relevante y más importante es Dios en cada una de sus tres personas. No son ustedes, no soy yo, no son sus problemas, ni mis gustos. No es aquí pasar un rato, media hora, 40 minutos, ahí pasarlos y salir, decir bien entretenidos. No. La teología, hermanos, la teología es el deseo de Dios para los hombres. Miren, Dios desea que tú estudies teología. ¿Qué es teología, hermanos? Conocimiento de Dios. Teología es el conocimiento de Dios. Así que la teología es el deseo de Dios para los hombres. Vean Jeremías 9, 23 y 24. Lean conmigo, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere, hermanos? Traduzca todo eso. ¿Qué es lo que quiere? Que lo conozcamos. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Pues para conmigo, que yo estudie teología, porque la teología es el conocimiento de Dios. En esto debe de alabarse a alguien que me entienda y que me conozca, porque estas cosas yo quiero, dice el Señor. Así que, hermanos, la teología ha sido el campo de batalla desde tiempos antiguos, siempre. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Judas, Santiago, todos los escritores de las cartas del Nuevo Testamento siempre estaban evidenciando que ya en esos momentos de inicio del cristianismo existían controversias que Pablo, en sus viajes misioneros, hablando del Evangelio de Jesucristo, fundaba iglesias, y de pronto, precisamente al fundar esas iglesias con carácter exclusivamente cristiano, y cuando él se iba, detrás de él llegaban personas, predicadores, que se les llegó a conocer como judaizantes, que eran judíos creyentes, por decirlo así, cristianos, que venían, pero que no querían dejar su religión judía ni sus costumbres, y las querían imponer a todos aquellos que eran cristianos. Entonces estos judíos creyentes en Jesús mantenían sus costumbres y rituales, queriendo imponerlas a los cristianos gentiles. Eso generaba controversias tremendas durante el primer siglo, en la época que predicaba el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos ellos.
ya había controversias teológicas, fuertes, muy fuertes. Así que, hermanos, la teología sigue siendo el campo de batalla de antes, pero también de hoy día. Hoy día sigue siendo el campo de batalla. Un sinfín de controversias se han suscitado a lo largo de la historia, pero estamos ahora en nuestro tiempo y en nuestro momento, y la Iglesia de Dios está enfrentando una nueva oleada de ataques desde varios frentes. Líderes deshonestos, con vidas reprobadas en lo moral, en lo espiritual, generación de creyentes con un cristianismo light y controversias en cuanto a la fe bíblica y específicamente neotestamentaria. La vuelta a un antiguo y falso evangelio, donde la salvación depende de las obras de la ley y la observancia de ritos y prácticas de los que se denominaban la raíz del cristianismo, es decir, el judaísmo. A algunos no les gusta, hermanos, que hablemos de teología, se sienten incómodos porque no quieren dar la apariencia. Me han dicho, yo no me gusta hablar a mí desde un púlpito de teología porque no quiero dar la apariencia de un sabelotodo o de ser polémico en todo. Pero quiero decirte, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pudo y puede ser catalogado como el más polémico teólogo de sus tiempos. El Señor Jesucristo puede ser catalogado como el más polémico teólogo de todos los tiempos. Cada que predicaba y hablaba, tenía gente con controversia que le rechinaban los dientes, se enojaban, le gritaban e incluso tomaban piedras para apedrearlo cada vez que él expresaba o daba una expresión teológica. Sí. Cristo nunca se escondió de esta polémica, ni la rehuyó. Él nunca rehuyó una disputa o confrontación con líderes religiosos de su tiempo. Siempre enseñó quién era él y cuál era su conocimiento acerca del Padre. Enfrentar, hermanos, estos temas con la Escritura nos ayudará a crecer porque nos hará estudiar la palabra de Dios más detenidamente y sobre todo, hermanos, nos dejará por fin dejar la leche espiritual y comenzar a comer un poco más sólido. Es difícil. Yo sé que es difícil para muchos que están acostumbrados a tomar leche. Mire, ¿qué pasa con un bebé? Cuando está acostumbrado a tomar leche y le quiere dar otra cosita, ¿se resiste o no? Los bebés, ¿verdad? Se resisten, ¿verdad? Y ellos quieren su leche, y algunos están tan empecinados que ya tienen hasta 3 años y todavía se les da su mamila, su teta ahí para que estén tomando todavía leche porque se resisten a dejar la leche. Pero cuando por fin la dejan y comienzan a comer, entonces decimos que ya dieron un paso más adelante. Hermanos, es difícil dejar la leche espiritual, es indispensable la leche espiritual, por ella crecemos, pero hasta un cierto punto. Pero ya es tiempo, hermanos, que muchos de nosotros comencemos a comer más sólido, a que escudriñemos temas de la palabra de Dios cada vez más profundos, que nos hagan enraizar y que no solamente los estudiemos, sino que podamos realmente entenderlos, discernirlos para poder crecer. Deberíamos crecer, porque la palabra de Dios es alimento sólido también que nos hace crecer en el conocimiento del Señor. Así que esta mañana veremos uno de esos problemas teológicos que surgieron precisamente de la persona de Cristo. Pero Cristo mismo se enfrentó a ello. En todo caso diríamos que él mismo, Cristo, era el problema. Uno de los problemas más fuertes que hoy día están tomando gran connotación es acerca de la persona de Cristo en lo que se llama su mesianidad. La mesianidad de Cristo. Cristo se enfrentó a eso porque Él era el problema, era el objeto del problema. ¿Por qué los judíos no podían aceptar que Jesús era el Mesías? El problema no era precisamente la falta de fe, no era la falta de fe de los judíos que no podían aceptar el problema era la teología que estos judíos tenían, la esperanza mesiánica en la que habían sido enseñados por sus padres más antiguos, que en algún momento de la historia se perdieron en el entendimiento de las escrituras de antiguo testamentarias y comenzaron a moldear un Mesías diferente al que la escritura dice, y entonces mediante ese moldeo de un Mesías diferente lo comenzaron a enseñar generacionalmente, al punto que cuando llegamos al tiempo del Señor Jesucristo, no es que los judíos no tuvieran fe en Jesús como el Mesías, simplemente no lo podían acomodar a su idea de Mesías que tenían. Ellos no lo podían hacer. Esto de alguna manera ejemplifica, hermanos, también lo que es el poder de la tradición religiosa.
en la que muchos de nosotros fuimos también enseñados dentro de la religión popular, pero que también, hermanos, pudiera ser tradición religiosa lo que nosotros imponemos a nuestros hijos aquí, sin que ellos estudien, entiendan o comprendan. Me parece que muchos de nuestros hijos han sido también formados en una tradición religiosa bautista, que cuando crecen, simplemente les da igual asistir, no asistir, estudiar, no estudiar, e irse, estar en cualquier parte. Un domingo para ellos en la iglesia o fuera de la iglesia es exactamente igual. Leer la Biblia o no leerla es igual. ¿Por qué? Porque han sido sometidos a una tradición bautista. Pero muchos de nosotros también lo fuimos en una tradición de la religión popular, sin comprender, sin entender. Pero gracias a Dios que en el momento preciso de nuestro Dios, Él nos hizo resplandecer la luz de su palabra, nos alumbró la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo obró en nuestras vidas para redarguirnos y comprender quién es el Señor. Por esto, tanto en aquellos tiempos como ahora, era la razón principal por la cual ellos no aceptaban a Jesús, por su tradición religiosa. Ahora, esto tampoco los eximía de ninguna manera de la dureza natural del corazón del hombre. El hombre tiene una naturaleza cuyo corazón es duro y depravado y no puede de ninguna manera entender y comprender las cosas espirituales. Por eso la dureza del corazón fue algo que Jesucristo reprendió también muchas veces de los judíos. El verdadero Mesías no lo podían ver en cumplimiento de la verdad profética y escritural. Ellos podían ver al Mesías de su tradición. Ahora, ¿en qué consistía entonces la verdadera mesianidad de Jesús? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque déjeme hacerle algunas preguntas. Y usted me va a decir ahora, trate de responderme a estas preguntas que le voy a hacer. ¿El Mesías judío es el Mesías del cristianismo? ¿El Mesías judío es el Mesías del cristianismo? ¿La esperanza mesiánica judía es la misma esperanza cristiana? ¿La proclamación de Jesús como el Hijo de Dios e Hijo de hombre contempla también el aspecto mesiánico? Cuando Jesús proclamaba que Él era Hijo de Dios e Hijo del hombre, ¿contemplaba este aspecto mesiánico? ¿Debemos nosotros los cristianos llamarle a Jesús también Mesías? ¿Deberíamos nosotros los cristianos autodenominarnos cristianos mesiánicos porque creemos en Jesús? Bueno, si no comprendemos bien la verdadera mesianidad de Jesús, muchas de estas preguntas, ahorita en este momento, estamos entre que sí o no, probablemente, o definitivamente sí, o algunos definitivamente no. Pero primero hay que entender qué significa la mesianidad de Jesús. ¿Qué es que Jesús sea el Mesías? Esas son algunas preguntas que vamos a contestar, hermanos, en el desarrollo de este tema durante estos domingos, que mediante un entendimiento de la primera controversia teológica del primer siglo de la era cristiana, y en el mismísimo tiempo de nuestro Señor Jesucristo, se ventiló esta polémica, y no solamente se expuso, sino que también llevó a tomar decisiones de carácter extremo y radical, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia cristiana. Lamentablemente se han tomado problemas teológicos y se les ha dado una connotación política, económica y de mucho, pero haciendo la fuerza y la fuente un problema teológico que durante la época de la historia se han utilizado para hacer tantas cosas, sobre todo de carácter radical. La teología de Judas Iscariote, es la muestra de la teología de la mayoría de la nación judía. Judas es una muestra de toda la teología judía de aquellos tiempos. Pero también la teología de Judas es una muestra de la teología de la mayoría de la nación judía y también
de mucha de la teología de supuestos llamados cristianos hoy día. Muchos cristianos actuales tienen la teología de Judas. Así que la teología de Judas es un muestreo de la mayoría de la teología judía y también es una prueba de cómo nuestro entendimiento de Jesús puede ser confundido fácilmente, de cómo se puede vivir una vida aparentemente cercana a Jesús, pero en realidad, basada en esa teología, lo único que se busca en esa cercanía con Jesús son los propios intereses. Esta es la teología de la búsqueda de Cristo por intereses meramente personales y perecederos. La teología de Judas básicamente era eso, una teología basada en intereses personales, y en eso consistía la cercanía de Judas con Jesús. ¿Por qué Judas anduvo con Jesús 3 años? ¿Por qué muchos cristianos van a las iglesias los días domingos por mucho tiempo? ¿Por qué muchos cristianos oran o a veces leen la Biblia y a veces se arrodillan para orar? Porque su teología es similar a la de Judas. Está basada en intereses propios y personales. Pero esos intereses son perecederos, son terrenales, y aquí se quedan. Veamos entonces un poquito acerca de esto. Judas era uno de los 12 discípulos que Jesús llamó y los denominó apóstoles. Su nombre siempre se menciona en el Nuevo Testamento y está ligado, cada vez que se menciona, está ligado a un calificativo. Miren, cada vez que se menciona el nombre de Judas Iscariote en el Nuevo Testamento, su nombre viene ligado a un calificativo, siempre. Miren, Mateo 10:4. León. Simón, cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Cada vez que aparece Judas Iscariote, va a venir un calificativo o va a aclararnos quién era este. Marcos 3:19. Lean, por favor. Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Juan 6:71. Hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, siempre está hablando de una acción que llevó a cabo Judas. ¿Cuál era? Haber entregado a Jesús. En pocas palabras, uno de los evangelistas le llama el traidor. De hecho, ese es el mote principal que tenía Judas. Ahora, no en el tiempo de Jesús. Acuérdense que los evangelios se escribieron después de que Jesús murió y resucitó. Entonces, cuando ya los escribieron, cada vez que identificaban a Judas en la narración, inmediatamente le ponían el mote que tenía, el traidor, el que le entregó, el que le iba a entregar. Siempre está denominando de esta manera a Judas. Y después, en todo lo sucesivo, en todos los evangelios, se le ve siempre con ese estigma, siempre. Incluso con otras características nefastas, como la de también ladrón y codicioso. También se le denomina así. Bueno, solamente hizo un muestreo, pero cuando usted encuentre el nombre de Judas Iscariote, siempre va a venir algo que lo califica de esta manera. Ahora, es un enigma para algunos el por qué Judas traicionó a Jesús. ¿Por qué Judas se portó así con Jesús? ¿Por qué entre todos sus discípulos, aunque había muchos que no creían del todo o que no entendían todavía, ¿por qué Judas traicionó a Jesús y fue y lo entregó? ¿Por qué se portó así con el Señor, que lo había puesto no solamente como una parte de sus apóstoles, sino que también lo había incluso, le había dado un encargo muy especial entre los 12? ¿Qué encargo le había dado a Judas, hermanos? Que fuera el tesorero, el que guardara el dinero, que de pronto algunas, dice más adelante en los evangelios, algunas mujeres le daban para seguir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que le apoyaban a algunos hombres también con ciertas economías para que pudieran ir de norte a sur en todo su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Requerían comer, obviamente, requerían hospedarse, todo ello. Muchas veces Jesús hizo milagros, pero otras tantas veces de forma natural y normal
usaban todos aquellos recursos. Ahora, ¿por qué Judas hizo esto con Jesús? De entregarle, traicionarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso fue creciendo un resentimiento? ¿Acaso hizo algo el Señor Jesucristo? Miren, a nadie le habló el Señor Jesucristo más fuerte que a Pedro. ¿Recuerdan? A Pedro una vez le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si esto le hubiera dicho a Judas, uno diría: bueno, por eso Judas ahí está. ¿No le pasaba a ustedes que alguna vez de pronto alguien lo ofende públicamente o le dice alguna cosa y uno va guardando eso? Si uno no aclara tales cosas, uno va guardando eso de pronto y lo va cuidando, ahí lo va guardando. Bueno, no fue el caso de Judas. En el caso de Judas no fue esta la razón. No fue la razón esto. ¿Cuál era la razón por qué Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo? Hay muchas teorías respecto a esto y falacias también. Al parecer, la figura de Judas en los primeros siglos de la era cristiana era muy atrayente porque era enigmática, que incluso comenzaron a crear una imagen diferente a lo que dicen los evangelios y los escritores del Nuevo Testamento. Se comenzó a crear una figura diferente de Judas por su enigmatismo desde el segundo siglo aparentemente. Por ejemplo, va desde una perspectiva positiva de Judas como el más fiel de los discípulos de Jesús. Al cumplir, dice, obedientemente, él fue el más fiel de todos. Alguien lo califica así. En el segundo siglo, un escritor dijo, comentando de Judas, que Judas era el más fiel de todos los discípulos porque cumplió obedientemente el mandato de entregarlo, que él no quería hacerlo, pero como el mandato era bíblico respecto a que alguien lo tenía que entregar, Judas dijo, obedientemente yo lo hago. Y entonces ponen una imagen muy positiva de Judas respecto de esto. En el Evangelio apócrifo de Judas, citado por Ireneo de León, dice este Evangelio apócrifo: pero en cuanto a ti, tú harás más que todos ellos, le dice Jesús a Judas, pues ofrecerás en sacrificio al hombre que me sirve de envoltura carnal. Supuestamente Jesús le dijo a Judas que iba a ser el que mejor discípulo iba a ser de esta forma. Otra teoría de este tipo que se desprende del Evangelio apócrifo de Bernabé también, que según en este texto apócrifo, el que fue crucificado no fue Jesús, sino que ya en el momento de la crucifixión, cuando aprendieron a Jesús, de pronto en el tumulto, Judas se mete en lugar de Jesús y a él es a quien golpean y finalmente lo crucifican. Supuestamente en este Evangelio apócrifo, el que fue crucificado fue Judas. También esta figura positiva de Judas ha cundido y proliferado en nuestros tiempos actuales, modernos, con obras literarias como las Memorias de Judas de Fernando Petruccelli o de Jorge Luis Borges en su cuento Tres versiones de Judas, entre otras tantas, donde califican a Judas de manera positiva. Pero ¿cuál era el calificativo, hermanos, de Judas de todos los apóstoles, de todos los evangelistas en el primer siglo? ¿Cómo calificaban a Judas, hermanos? Como un traidor, un ladrón, un codicioso. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Judas se comportó así con el Señor? ¿Por qué no simplemente se fue, sino que enojado fue y entrega al Señor Jesucristo y planeó entregar a Jesús? ¿Cuál era el problema, hermanos? Para este momento lo debemos saber ya. El problema era su teología. El problema era su teología. Recuerden que basado en aspectos teológicos, muchas personas se van a extremos radicales, tomando connotaciones totalmente incorrectas, inadecuadas. ¿Por qué mencionar a Judas y hacer notoria su traición en los evangelios, asociado también su nombre con esa característica, hermanos? Porque él es una muestra de cómo se puede tener una perspectiva equivocada de Cristo, tanto aquellos tiempos como también ahora. Él nos deja ver cuál es la reacción de todos los judíos que tenían una esperanza mesiánica milenaria. ¿Cuál era esa esperanza?
¿Cuál es la esperanza tanto de Judas como de todos los judíos de aquellas épocas? Bueno, la esperanza de todos ellos es que vendría un Mesías que los libraría de todas las opresiones de las que eran objetos por parte de otras naciones. Que una vez más, cuando llegara aquel Mesías esperado, que todos ellos esperaban, también Judas, entonces la nación judía volvería a ser una vez más aquel reino hegemónico con auge y dominio desde los tiempos de Salomón y David. Pero aquellos que esperaban que Jesús era el Mesías prometido, cuando comenzaron a escucharlo continuamente, que Jesús anunciaba que iba a morir, entonces se decepcionaron de Jesús. Y al parecer, eso es lo mismo que sucedió con Judas. Se decepcionó de Jesús. Ellos le dijeron a Jesús que según la doctrina mesiánica que ellos creían, el Mesías no podía morir. Miren, Juan 12:34, le respondieron la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Está diciendo, no, esa palabra, ¿quién es ese Hijo del Hombre? No está diciendo, bueno, dinos en realidad quién es realmente. No es nuestro Mesías. ¿Quién es? Pero no, quién sabe quién sea, pero nuestro Mesías no es, porque la ley dice que Él no puede morir. Pero tú dices que va a ser levantado. Cuando todos entienden esta expresión se refieren a que va a ser muerto. Ahora, en realidad, les quiero preguntar una cosa, hermanos. ¿En realidad era sencillo que la gente de su tiempo, del tiempo de Jesús, pudiera pensar que Jesús debería ser el Mesías? ¿Era sencillo que la gente de su tiempo pudiera reaccionar, entender y comprender que Jesús era el Mesías? ¿O solamente es una suposición nuestra de que era sencillo saberlo? Porque tenemos una predisposición a los judíos por ser tan necios y tan duros de corazón, por no creer en Jesús, y suponemos que ellos deberían saber de manera sencilla que Jesús era el Mesías. Ahora, suponemos eso probablemente con predisposición, como también suponemos que hoy debería ser sencillo que una persona crea en Jesús. También suponemos eso, hermanos. No es sencillo. Ni lo era sencillo en su tiempo, ni es sencillo ahora. Para poder responder bien a esta pregunta, hermanos, quiero que entendamos primeramente de dónde proviene la idea de un Mesías entre los judíos. ¿Por qué los judíos esperaban un Mesías? ¿De dónde proviene esa idea? Bueno, el nombre Mesías, hermanos, no es la referencia a una persona única y específica en la Biblia, no. El nombre Mesías no es exclusivo de Cristo. El nombre Mesías no es exclusivo de Jesús. No, el nombre Mesías no era un nombre o un calificativo que se le daba solamente a una persona de manera específica. El nombre Mesías era aplicado inclusive a sacerdotes, a profetas y a reyes. Porque cuando estos eran elegidos para dichas funciones, se les ungía con aceite. Cuando un profeta era elegido para ser profeta, se le ungía con aceite en la cabeza, lo mismo a un sacerdote y lo mismo a un rey. Ustedes lo pueden ver en todo el Antiguo Testamento, ¿lo recuerdan? ¿Lo han visto? Cuando se ungía a un rey o se ungía a un profeta o a un sacerdote. Bueno, cuando se hacía ese derramamiento de aceite sobre la cabeza de un rey o un sacerdote o de un profeta, se decía que esa persona era un Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías o Mesías significa ungido. Ungido. Así que la palabra ungido es el nombre Mesías. Eso significa la palabra Mesías, ungido. Del hebreo Masía, ungido. Incluso, también así eran llamados algunos reyes gentiles. Y también la Biblia le llama así a un rey gentil. Miren, Isaías 45:1, vean. Así dice Jehová a su ungido o a su Mesías, a Ciro. No es a un rey judío. Ciro. ¿De dónde era Ciro? ¿De qué reino era? Ciro era el persa. ¿Y qué hizo? Fue
y subyugó al pueblo de Israel y lo llevó cautivo y se impusieron sobre los judíos. Bueno, ¿cómo le llama a Dios? Así dice Jehová, a su ungido, Ciro, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de puertas y las puertas no se cerrarán. Miren, también así era llamado, Mesías o ungido, el mismo Ciro. Así que entonces el judaísmo esperaba, ya hablando en términos más específicos, el judaísmo esperaba históricamente esperaban a dos Mesías. Los judíos esperaban históricamente a dos Mesías que vinieran, que cumplieran dos labores muy importantes. Primero, al Mesías Ben José o Ben Yosef. Mesías Ben Yosef, el Mesías Ben Yosef, o el ungido de José. Ese era un Mesías que esperaban ellos, el ungido de José. Y un segundo Mesías que esperaban ellos era el Mesías Ben David, o el ungido de David. Históricamente los judíos esperaban a dos Mesías, el ungido, hijo de José, y el ungido, hijo de David. Y es precisamente que el Mesías, al que hacen referencia en la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento, se refieren al Mesías Ben David, o al Mesías hijo de David. Y esto se alude en todo el Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento dice que el Mesías que esperaban los judíos principalmente que llegara, de los principales de los dos, el hijo de José o el hijo de David, ¿a quién esperaban ellos? Bueno, esperaban a los dos, pero ¿a quién de ellos hace el Nuevo Testamento referencia que Jesús era el Mesías? ¿A cuál de los dos? ¿Al Mesías Ben José o al Mesías Ben David? Al Mesías hijo de David, precisamente. Ese es el Mesías al cual aluden todos los pasajes antiguos testamentarios, que el Nuevo Testamento dice, esto es para que se cumpliera la Escritura. Se refieren al Mesías hijo de David. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban proféticamente de la venida del hijo de David de diversas formas. Por ejemplo, decían que iba a ser hijo de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que su nombre sería Emmanuel, Isaías 8:8. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta de anchura de su tierra, o Emmanuel, y que nacería en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que será del linaje de David, 2 Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Que sería también llamado hijo de David, tendría un ministerio de profeta en su totalidad y sería un profeta como Moisés también, Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Todas esas características del que había de venir se refieren al Mesías Ben David, o el ungido hijo de David. Ahora, hay decenas de más profecías que tienen que ver con ese Mesías, Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que tienen que ver con este Mesías. Y vemos en ello algo muy maravilloso e importante, hermanos. Todas esas profecías del Mesías esperado por los judíos, Mesías Ben David, todas ellas se cumplieron ¿en quién? ¿En quién, hermanos? En Jesús. Todo el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios prácticamente es la prueba argumental de que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Porque en todos los evangelios se menciona esto para que se cumpliera. Alguna vez tome el Nuevo Testamento, tome los 4 evangelios y comienza a subrayar todas las veces que se menciona para que se cumpliera el Antiguo Testamento, para que se cumpliera aquella profecía, y van a ver que el propósito en general de los 4 evangelios es probar que Jesús era el Mesías esperado del Antiguo Testamento, Mesías Ben David. Así que entonces era
¿Habían visto eso los judíos, hermanos? ¿Los judíos habían observado eso? ¿Que Jesús estaba cumpliendo todas aquellas profecías? ¿Lo veían o no lo veían? Sí lo veían, todos lo veían. Cumplió esto, cumplió aquello, cumplió, y lo estaban observando. ¿Se habrían dado ellos cuenta del cumplimiento de esta profecía en la persona de Jesús? La mayoría sí se dio cuenta, hermanos. Miren, Mateo 7, 35, 37 dice, voy a apresurarme rápido porque tengo muchos textos para dar, hermanos. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaban bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Eso en cumplimiento del Antiguo Testamento, lo ha hecho todo correctamente de acuerdo al Antiguo Testamento. Mateo 21, 26 dice, y si decimos de los hombres tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. 23, ese es, perdón, 46, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque le tenían por profeta. El pasaje hablando de Jesús en el versículo 46. Por eso, hermanos, la gente podría decir que Jesús, porque habían observado, estaba cumpliendo, cumplía todo eso, podrían decir fácilmente que Jesús era el Mesías ben David. Sí lo podían decir, lo podían observar. Miren, de hecho lo decían, Jesús es el Mesías ben David, lo decían, Mateo 9, 27, vean. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Era el Mesías ben David. Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David, o sea, el Mesías esperado? Mateo 15, 22. Y es que una mujer cananea que había salido a aquella región y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Reconocía a Jesús como el Mesías ben David. Juan 1, 45. Y aquí Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ya lo reconocían? ¿Se daban cuenta que Jesús era el Mesías o no, hermanos? Las características, las profecías, los eventos, los actos de Jesús inequívocamente probaban que Jesús era el Mesías. Ahora, noten lo siguiente, por favor, hermanos. Mesías era el nombre hebreo. ¿Cuál era el nombre en griego para Mesías? Ustedes lo saben. ¿Cuál es? Cristo. Cristo es el nombre griego para Mesías. La traducción del hebreo Mesías se traduce al Nuevo Testamento en griego como Cristo. Ahora, noten esto muy importante. El nombre de Cristo aparece 530 veces en todo el Nuevo Testamento. 530 veces en todo el Nuevo Testamento. Que nos deja ver que no solamente los judíos no cristianos le llamaban Mesías, también los judíos, los gentiles cristianos le llamaban Mesías o Cristo. Y no solamente eso, el mismo Señor Jesús también se llamaba a sí mismo Mesías. Él mismo se llamaba Mesías. Mateo 16, 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo, ¿o el qué? El Mesías. Bueno, muchos más textos donde prueba que Jesús mismo se llamaba así Mesías. Pues con todo esto, hermanos, si las profecías se cumplían en Cristo, si la gente le reconocía como el Mesías, si Cristo les declaró que Él era el Mesías, entonces, ¿por qué Cristo mismo le recriminó a esta gente que le llamaba Mesías el hecho de que no creyeran verdaderamente en Él? ¿Por qué Cristo les reclamaba y les decía, ustedes realmente no creen en mí? Le llamaban Mesías, lo catalogaban como Mesías, pero Jesús dijo, ustedes no creen en mí. ¿Acaso el Mesías que ellos creían que Jesús era, no era el Mesías que Jesús decía ser? Al parecer era esto más. Este era el problema. ¿Por qué Jesús le reclamó a toda gente aquella que no creían en Él como el Mesías, aun cuando le decían que era el Mesías? Bueno, la razón es que el Mesías que ellos decían que Jesús era, no era el Mesías que Jesús proclamaba ser. No era eso. Así que entonces diríamos, hermanos, en este momento,
diríamos, por las narraciones de los evangelios, que hay dos ideas de Mesías en todos los evangelios. Hay una dicotomía en cuanto a Mesías separadas, distintas, las que tenían los judíos y la que Jesús mismo proclamaba. Entonces, contestemos esta pregunta. ¿El Mesías de los judíos que ellos esperaban es el Mesías del cristianismo? Hermanos, no, no es el Mesías del cristianismo. De entrada, y hasta ahora vemos que no, la esperanza mesiánica judía no es la misma esperanza mesiánica de los cristianos. Aun cuando las mismas profecías que los judíos usaban para verificar o esperar a su Mesías son las mismas que nosotros usamos para reconocer y creer en Jesús como Cristo o Mesías. Pero este sigue siendo el problema, precisamente, hermanos, este sigue siendo el problema del evangelismo. Culmino esta mañana con esto. Este sigue siendo el mismo problema del evangelismo actual. ¿Cuál es? Es un problema teológico fundamental, de esencial importancia, de mucha importancia, de importancia eterna. Y déjame decirte lo siguiente, amigo o amiga que estén aquí o que estén escuchando también por la transmisión. Esto es sumamente importante. Es un problema teológico de esencial importancia y de trascendencia eterna. Centrarnos en lo que Jesús puede hacer por ti, en lugar de centrarnos en quién es Jesús, quién es Él, es el problema que ha llevado a muchas personas, a judíos en aquel tiempo, a negar a Jesús y desecharlo, y a supuestos cristianos hoy día a ser condenados eternamente. Miren, si centramos nuestro mensaje evangélico cuando testificamos en lo que Jesús puede hacer por la persona, le puede quitar esos vicios, le puede arreglar su familia, puede volver a su matrimonio a un estado correcto, puede hacer que sus hijos vivan en una vida agradable al Señor, puede, todo lo que Jesús puede hacer, y podemos poner listas y listas de cosas que son atrayentes para personas. Y si centras tu mensaje en eso, la gente dice, sí, yo quiero a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque su teología que estás presentándole es lo que Él puede hacer por ti. ¿Y quién va a desechar eso? Si tú vienes con un problema de alcoholismo y dicen, mira, Jesús te lo puede quitar. Pues no quiero eso. Si vienes con un problema de drogadicción, un problema familiar, todo eso, quiero todo eso. Ese es el problema teológico, esa es la teología de Judas. ¿Judas qué creía? Que Jesús era el Mesías, que los iba a poner otra vez en relevancia, que los iba a levantar a todos ellos. Judas era un deseoso de que su nación volviera a ser libre, hegemónica, fuerte. Y cuando vio que Jesús hacía muchas cosas, dijo, este tiene características que lo van a hacer que nos lleve a otra vez a este punto. Pero cuando Jesús comenzó a hablar que le era necesario morir, él dijo, no puede ser este. Muerto, ¿de qué nos ayuda? En absoluto. Ahora, ese es el problema teológico de hoy día, hermanos. Y ese problema también del evangelismo. Y es el problema que mucha gente también hoy no comprende y entiende. Centran su perspectiva de Jesús en lo que Jesús puede hacer por ellos, pero no en quién es Jesús. No en quién es Jesús. Así que, ¿cuál es el mensaje central de toda la Escritura, de todo el Nuevo Testamento, de todos los Evangelios? ¿Cuál es el mensaje central acerca de quién es Jesús? El cual debería ser, obviamente, nuestro mensaje. Miren, el mensaje central de quién es Jesús es que Él es Dios mismo. Él es el Señor, el Curios, Dios mismo. Y si no ponemos ese énfasis en nuestro evangelismo, simplemente estamos dando una teología de Judas, pero no la teología del Nuevo Testamento. Romanos 10:9 dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? No un señor, no un señor con calificativo de alguien que pueda hacer algo, no, que Jesús es Él, es decir, el único, el verdadero, que Jesús es el Señor. Y la palabra del Señor, Adonai, ¿a quién se refiere? A Dios mismo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál debe ser entonces nuestro énfasis para que una persona confiese que Jesús es el Señor, hermanos? Es la persona de Jesús. Es enseñarle quién es Jesús realmente de acuerdo a las Escrituras, no lo que Él puede hacer por ti, sino quién es Él. Así que sin este entendimiento nadie puede ser salvo de sus pecados. Ahora, ¿cómo probar que Jesús es Dios mismo y qué relevancia tiene esto? Eso lo veremos la próxima ocasión para continuar con nuestro tema. Bueno, ahí en sus hojitas, hermanos, tienen un código QR al final. Lo escanean, no ahorita, no lo hagan ahorita, lo escanean y ahí viene un cuestionario de repaso para que retroalimenten lo que acabamos de ver, ¿sí? Se retroalimentan, pero les pido también, por favor, que llenen esas hojitas también, hermanos. Por favor, tráigase una plumita, y les quiero invitar a que lo hagan. Los invité el domingo pasado a que lo hiciéramos, háganlo, porque nos centramos un poquito más, apuntamos, nos ayuda esto, hagan esto, les va a ayudar mucho, porque lo que quiero, hermanos, es que nos adentremos más al estudio de la palabra de Dios. Así que no hagamos, ¿verdad?, lo de siempre. Simplemente tómelo, rellénelo, repáselo, vaya al cuestionario y entramos a la siguiente semana a otro pequeño tema respecto a la mesianidad de Jesús, que es su divinidad, la divinidad de Jesús. Vamos a orar, por favor. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por poder, Señor, abrir tu palabra y escudriñarla. Rogamos que nos guardes en esta mañana, en todo lo que resta del día, este domingo, podamos honrarte y bendecirte en todo, Señor. Te suplico por aquellas personas, Señor, que también aún no han creído en Jesús realmente, Señor, sino que simplemente han pensado en las bendiciones y en los beneficios que tiene ser cristiano, pero no han pensado precisamente en la grandeza del Hijo de Dios, de Cristo mismo. Guárdales, bendíceles y tráeles también a su mente y a su deseo, el deseo tuyo, Señor, de conocerte, que tu Espíritu Santo, Señor, les redarguya. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.